Muy buenas, ingenieros, compañeros presentes que mirarán los videos. Mi nombre es Rubén Reyes, estudiante de CUTEC de la carrera de Ingeniería en Electrónica y les vengo a hablar un poco sobre lo que son los direccionamientos de IPv6 en la clase de redes. Antes de hablar de este tema, tenemos que tener claro algunos ciertos conceptos. Entonces empecemos con una pequeña introducción a lo que es el IPv6. El direccionamiento IPv6 es un aspecto fundamental en la red de comunicación actual. IPv6 significa protocolo de Internet. En este caso, el IPv6 es el protocolo de Internet en la versión número 6. Esta es la versión más reciente de lo que son los protocolos. ¿Y con qué fin fue desarrollada? Fue desarrollada con el fin de venir a reemplazar a lo que antes es la IPv4. ¿Que por qué se dejó de usar? Se dejó de usar porque la IPv4 tenía mucho agotamiento en lo que eran las direcciones de IP, o sea, los espacios disponibles en IP. Entonces, IPv6 viene a proporcionar un espacio mucho más amplio y esto resuelve muchos o algunos problemas de lo que antes teníamos con la IPv4. Entonces, la IPv6 es la nueva versión del protocolo de Internet, que esto hace posible conectar con diferentes dispositivos en Internet y, identificándolos como una dirección única. Como lo mencioné, viene a sustituir a lo que es el IPv4. Entonces, ¿para qué sirve una IPv6? Este protocolo, en su versión 6, permite conectar diversos dispositivos e identificarlos con una dirección única. Podemos decir también que el IPv6 es el protocolo de Internet, es también un protocolo de Internet. Antes de pasar y seguir hablando un poco más, tenemos que tener claro que la, I- el protocolo de Internet, si lo podemos relacionar un poco con las personas, es como nosotros con nuestro DNI, nuestra cédula. Solo es lo que nos hace diferentes de las demás personas, es nuestro DNI, así como en los protocolos de Internet, en los dispositivos que hace diferente los dispositivos, son las direcciones IP. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Es importante porque el protocolo de Internet es el método que se utiliza para el envío y la recepción de lo que son los paquetes. Bueno, sigamos con la diapositiva. Perdón, antes, y no menos importante, este texto que tenemos aquí, que las direcciones IP son representadas un grupo, por grupos de 4 dígitos hexadecimales, separados por 2 puntos. Y tenemos un ejemplo de una IPv6 típica que está en amarillo. Un poco hablando de los espacios en las direcciones. El IPv6 utiliza direcciones de 128 bits en comparación a lo que utiliza la IPv4, que solo son 32 bits. Entonces esto nos proporciona un espacio que virtualmente es muy amplio y podemos decir hasta ilimitado, que nos permite tener un número grande en lo que son direcciones únicas. Los tipos de direcciones de IPv6 tenemos 3, que son las direcciones únicas, direcciones multicast y las direcciones anycast. Entonces, hablando un poco de cada una de ellas, entonces las direcciones únicas son los que identifican de manera única una interfaz de red. Las direcciones multicast son utilizadas para enviar paquetes a múltiples destinatarios.
Y las direcciones énicas son asignadas a varios nodos, pero con la condición que la comunicación se realiza con el más cercano en la topología de la red. ¿Qué asignaciones tenemos con la IPv6? Las direcciones IPv6 se pueden asignar de varias maneras. Esto, incluyendo asignaciones estáticas, asignaciones automáticas, mediante stateless addresses. Y con sus siglas es la SLAAC y la asignación mediante el protocolo de configuración de host dinámico, que es el DHCP en su versión número 6. Entonces, hablando un poco también de los bloques en la dirección del IPv6, ¿cómo entonces se asignan? Estos bloques se asignan, eh, bloques de dirección IP a organizaciones y proveedores de servicio. Los bloques son asignados en un múltiplo de 2 y 64. En cuestión de seguridad, la IPv6 incluye muchas mejoras en la seguridad en comparación a lo que es el IPv4, a lo que era el IPv4, que esta es una de las, bueno, para anticipar una de las ventajas que mencionaré también en el transcurso de la presentación. Entonces, el IPv6 tiene mucha más seguridad que el IPv4. Entonces, y es parte integral del IPv6 brindando una autenticación y un cifrado. Entonces, sigamos con la presentación. Ventajas. ¿Qué ventajas tenemos con el IPv6 en comparación con el IPv4? Una de las ventajas son los espacios de direcciones. El IPv6 abundante en espacios de direcciones de 128 bits en comparación a lo que era el IPv4, que era solo de 32 bits. Y la configuración automática. La ventaja en configuración automática del IPv6 es que incorpora Stateless Address Anti-Configuration y que no lo hacía la IPv4, que era dependencia de métodos de configuración. En seguridad, es una parte integral de la especificación. El IPv6 y el IPv4 se puede implementar, pero no es obligatoria. O sea, en la red, en los protocolos de Internet de la versión 6, es obligatorio la seguridad en comparación a lo que es el IPv4. En la coexistencia, el IPv6 está diseñado para coexistir con el IPv4 durante la transacción, pero el IPv4 requiere mecanismos especiales para coexistir. En la eficiencia de lo encabezado, una de las ventajas del IPv6 es la simplificación y la reducción de encabezado. Y con el IPv4 teníamos encabezados más grandes y muchos más complejos. Entonces, ya hablando como de las ventajas, también les puedo demostrar unas desventajas que tiene el IPv6 con respecto al IPv4. Una es su implementación, o sea, el despliegue es más lento debido a la necesidad de actualizar las infraestructuras, pero el IP4 ampliamente implementado y establecido. En la compatibilidad, algunas aplicaciones y dispositivos pueden no ser completamente compatibles. ¿Y qué tenemos con el IP4? Que es completamente compatible con IP4. ¿Qué costos hay de transición y qué es una desventaja para el IPv6? Es su inversión. Su inversión inicial para actualizar equipos de capacitación de personal. Y el IP4 ya tiene establecido y menos costo mantener la infraestructura que ya existe. No tiene ese inverso, o sea, los dominios.
la resolución del DNS inversa puede ser más compleja, y la del IP4 tiene una resolución DNS inversa más sencilla. Entonces, espero hayan quedado claras cuáles son las ventajas y desventajas de lo que son de qué protocolo de Internet con el otro, en su versión 6 y en su versión 4. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que tenemos, bueno, como ustedes pueden ver la imagen, que ya nos iremos al programa de Cisco Packet Tracer para poder hacer las configuraciones que tenemos en pantalla. Pero bueno, vámonos a solo el programa para explicarle qué es cada cosa y cómo vamos a configurar cada router, cada switch y cada PC. Ujú. Bueno, ya una vez en el programa podemos ver que es exactamente el mismo que se nos brindó en la presentación, y uno de los requisitos para el cual de este video es de expositorio. Entonces, si miramos, este programa consta de 3 routers. Y los routers son estos que tenemos aquí. Aquí cuando contamos de 3 switches, y exactamente estos, los 2960, son 3. Y los tipos de terminales, que son las computadoras o las PC mejor mencionadas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a configurar o cómo se enlazaron estos dispositivos en sí? Pueden ver que algunos ya están en verde, o sea que ya pueden estar listos para comunicar, pero les hace falta una configuración para que puedan comunicar entre sí. Mencionemos un poco acerca de cómo están conectados. Para empezar, el switch se conecta con lo que es el router se conecta con lo que es el switch, y este alimenta y comunica a lo que son ya 2 computadoras. Que las computadoras están conectadas en su puerto de Ethernet. Asimismo que aquí vamos a quitar ya podemos ver cómo el switch, perdón, el router está conectado con el switch, que está conectado al giga, Ethernet, y así están todos los demás. Pero hablando un poquito de la configuración, vamos a configurar lo que son los routers para que estos ya puedan comunicar a lo que son los siguientes dispositivos. Pero sí, no quiero pasar por alto hablando sobre los cables. El cable rojo, un cable que está conectado a lo que son los puertos seriales de los routers. Entonces hagamos una configuración. Exactamente la primera configuración de router. Entonces vamos a apretar el router. No sé si se mira en pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí. Ahí. Entonces vamos a lo que son las líneas aquí, a la línea de código. Sí, router. Para empezar a configurar el router, tenemos que escribir
o textear el comando ENA. Después nos da este número de routers o qué queremos hacer en el router. Entonces nosotros queremos configurar. Queremos configurar Ethernet. Entonces aquí nos pide que a qué puerto serial este fue conectado. Entonces lo conectaremos al serial 0, fleca 1, fleca 0. Nos dio código inválido. ¿Esto por qué? Porque posiblemente no sea ese el serial del dispositivo. Entonces nosotros venimos aquí, miramos a qué serial y nos fijamos que es el 000. Nuevamente intentemos. Intentemos de nuevo. Ahora les comparto aquí. Les comparto aquí. Intentemos número de serial 0, perdón, serial 000. Y así vamos a seguir con lo siguiente, que el router va a querer configurar también. Y hay que configurar aquí también lo que son la computadora, establecer exactamente qué IP, quien ya no los menciona en, en la presentación. Está qué número de router, perdón, qué dirección. Y tenemos que esta es la dirección. Y es probablemente que por eso que no me deja conseguir configurando, porque no está configurada exactamente lo que son las computadoras con su máscara de su red, que hay que tener claro. Y no me quiero ir sin antes mencionar exactamente la dirección 1, exactamente esta es siempre, siempre, siempre la dirección que va a ser utilizada por el router. Y la de la computadora va a ser esta y preferiblemente que empiecen del punto 2 para arriba porque la del 1 es, es siempre, siempre, es siempre, siempre la del router. Entonces, por tiempo que está estipulado el video, agradezco su atención, ingeniero, y muchas, muchas, muchas gracias.